Diálogos en movimiento. Voces que construyen, resisten y se organizan en el territorio. Porque cada historia cuenta. Hora Social. Construir comunidad desde sus voces. Vamos a hablar de enfermedades poco frecuentes y del proyecto de ley que se está impulsando en San Juan. Está en proceso de tratamiento. El diputado Enzo Cornejo ha sido quien lo ha presentado al proyecto, pero era una lucha que traían diferentes organizaciones civiles desde hace mucho tiempo. Esta semana se ha dado una reunión entre legisladores y organizaciones civiles que están reclamando por esta ley. Claro, en concreto no es una ley provincial, sino lo que busca es la adhesión de la provincia a la ley nacional 26.689, que ya existe y que la provincia no ha adherido, por lo tanto no tiene ni reglamentada ni nada. Entonces, lo que están buscando las organizaciones civiles es poder adherirse a esa ley y también que tenga su bajada local. Vamos a hablar con la presidenta de ALAPA, que es la Alianza Argentina de Pacientes. Florencia, desde Buenos Aires, se encuentra en línea con nosotros. Muy buenas tardes, Florencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer estar con ustedes. Costó conectarse. Sí, estábamos intentando y no nos podíamos conectar. Ella es Florencia Braga, ella es fundadora y presidenta de la Alianza Argentina de Pacientes y nutrea a los pacientes de las enfermedades poco frecuentes de la Argentina. Comentanos de qué se trata esta ley de enfermedades poco frecuentes y que San Juan se va a adherir. Mirá, te cuento, nosotros tenemos una excelentísima ley de enfermedades poco frecuentes en la Argentina, la 26689, de protección integral de los pacientes y sus familias. Es una ley que data del año 2011, fue reglamentada en el 2015, y lo que propone esta ley nuestra es algo que es acorde con el marco general que se le ha dado en el mundo a las enfermedades poco frecuentes, que implica, porque nosotros, si nos ponemos a pensar, las enfermedades poco frecuentes son las que tiene poquitísima gente, pero todas las enfermedades juntas, porque son muchas, son más de 8.000 enfermedades, son muchísimas personas, somos un verdadero problema de salud pública. O sea, se calcula que el 10% más o menos de la población tiene una enfermedad poco frecuente. Es muchísimo. Y en la Argentina, el 20% de la mortalidad está vinculada a enfermedades poco frecuentes. Cuando las enfermedades estas aparecieron, que desde siempre, pues son casi todas de origen genético, son enfermedades que no se deben a apariciones novedosas de algo en el ambiente, si bien puede ser que haya alguna que sea de origen infeccioso o algo así, o ambiental, básicamente son de origen genética la mayoría. Entonces siempre han existido, pero ¿qué pasa? Antes no había forma de tratarlas, porque no había conocimiento de genética como hay ahora. A partir del proyecto Genoma, que es un proyecto del año 2000, cuando se investiga de qué estamos hechos, o sea, cuando se pasa el peine fino y se ve dónde está la información para cada uno de nuestros rasgos o de nuestras características, los médicos por primera vez ven que puede haber un abordaje de las enfermedades genéticas. Por eso cambia completamente el mapa de todo, también de la discapacidad. La discapacidad antes no había forma de pensarla como algo que se pudiera cambiar. Se suponía que una persona que tenía discapacidad para siempre y no había vuelta atrás. Ahora hay muchas discapacidades que empiezan a retirarse lentamente, en algunos casos cuando hay tratamiento. Igual la mayoría de nuestras patologías no tienen tratamiento. Son patologías que las tiene 1 en 2.000 personas o mucho menos. O sea, a veces hay patologías que la tiene 1 cada 1 millón y por lo tanto no son interesantes a veces para la industria a la hora de desarrollar esos tratamientos, de invertir para desarrollar la cura. Entonces tenemos que pensar todo el tiempo cuáles son las estrategias, que las hay muchísimas, para que valga la pena invertir en cada uno de los pacientes, cosa que está en realidad cubierto por la Convención Internacional de Derechos del Hombre. Todos tenemos derecho a recibir la atención de la medicina y de la ciencia. Y esta ley maravillosa garantiza eso, que haya registros, que cada vez que aparece un paciente sea de una enfermedad de notificación obligatoria, entonces el médico tenga que registrar para poder tener datos, para poder saber, para poder tener una epidemiología local, porque hoy no tenemos datos, nos movemos con datos europeos o del hemisferio norte, y para acceder a los tratamientos. La ley es fundamental y yo estoy festejando como loca que San Juan esté evaluando meterse con tutti con las enfermedades poco frecuentes.
¿Y eso qué implicaría para San Juan? Es decir, primero, tener una estadística y que en los hospitales públicos se pueda tratar y tener este registro. Claro, que haya centros de referencia. Hoy no tiene sentido por ahí que haya un especialista en cada hospital o en cada centro de salud, porque sería absurdo, no tenemos tantos médicos como para tener un especialista para cada una de estas patologías. Pero si tenemos centros de salud que actúan como centros de referencia, la gente puede guiarse, decir, bueno, todas las que tienen que ver con algo más o menos gastroenterológico vienen por acá, las oftalmológicas van para allá. Uy, acá hay un tipo que trabaja muy bien las metabólicas, acá hay un equipo, acá hay una doctora que está trabajando con errores congénitos del metabolismo. O sea, es necesario que a la gente se la guíe, porque una de las cosas fundamentales, que es problema sin duda de las enfermedades poco frecuentes, es que al sufrimiento de tener una enfermedad se le suma el sufrimiento de la soledad, de no tener apoyo, de que nadie... Yo estuve 7 años para tener el diagnóstico de mi hijo y fui a ver a los mejores médicos de la Argentina, y no tenían ni idea de lo que tenía mi hijo. Pues es imposible que un médico conozca las 8.000 enfermedades raras. Entonces, se suma a eso la cosa jerárquica de que el médico siempre quiere saber todo y dejarte tranquilo y decirte, no, mire, yo soy el médico, soy el que sé. Entonces aparece una cuestión de no poder dudar, no permitirse dudar en voz alta, que está cambiando. Hoy los médicos cada vez más comparten con la familia su incertidumbre, decir, la verdad que no tengo claro qué está pasando con este paciente, vamos a investigar un poquito más. Porque lo peor que te puede pasar es que te digan que no tenés nada cuando vos tenés claro que algo está pasando. Entonces, esta ley lo que hace es garantizar que en la medida en que haya una mirada y una atención, porque nadie reconoce lo que nunca vio, vos tenés que tener por lo menos la sospecha de que por ahí estamos ante una enfermedad poco frecuente. Y los médicos, antes de que aparecieran los movimientos estos de pacientes, no nos tomaban en cuenta. Entonces, esta ley maravillosa lo que hace es que el médico se sienta acompañado en la búsqueda del diagnóstico y que se acorte lo que se llama la odisea diagnóstica, que muchas veces puede ser peligrosa para la sobrevida del paciente también. Estar sin diagnóstico no es bueno para nadie. ¿Y qué población se estima que en Argentina vive con enfermedades poco frecuentes? Se calcula que somos alrededor de 4 millones de personas, y como el impacto es a nivel de las familias, tenemos que hablar de 4 millones de familias. Claro. Casi todas estas enfermedades provocan una discapacidad importante, y algunas de ellas hacen que los chicos no lleguen a los 5 años de vida. Son impactos fuertes los que producen. Y cada día hay nuevos tratamientos para muchísimas de ellas. ¿Y quién determina cuál es una enfermedad poco frecuente? ¿Quién dice esta enfermedad se tiene que tratar y esta no? Bueno, ahí está, esto es muy interesante lo que propones. La ley esta lo que trae es que no hay ninguna enfermedad que no se deba tratar. Si aparece el paciente con una enfermedad, o sea, por ejemplo, el paciente es diagnóstico desde la perspectiva de las EPOF, de las enfermedades poco frecuentes, es paciente. Antes de eso, el tipo que no tenía diagnóstico no existía para nadie. Era, bueno, no sé yo, estará fantaseando. No tiene nada, vuelve a su casa. Hoy los pacientes sin diagnóstico son muy considerados. De hecho, en España se habla de que el 70% de la población con enfermedades poco frecuentes, ellos le dicen enfermedades raras, no tienen aún diagnóstico. Y no por eso no son pacientes, se los trata igual, se los asiste con lo que haga falta, a veces son terapias como puede llegar a ser, no sé, fonoaudiología, kinesiología, tratamiento del dolor, un montón de cosas, hasta que se llega al diagnóstico. Entonces lo que determina que el paciente existe es el paciente. Y lo que determina cuál es la patología que se va a tratar es nada. Patología que existe, patología que se tiene que tomar en cuenta. Eso es lo que determina la ley. Y uno dice, bueno, pero ¿y cuál es la enfermedad rara en cada país? Dependiendo de cada país. En nuestro país por ahí hay mucho Chagas, y en una de esas en Alemania no hay Chagas. En Alemania el Chagas es una enfermedad rarísima. En el nuestro no es, el Chaco no es una enfermedad tan rara, digamos. Entonces, depende de cada país. Pero cuando vos empezás a colectar los datos y organizarlos, hasta que eso no sucede, tenemos que pensar en todas como una potencialmente rara, como una enfermedad poco frecuente. Bien. ¿Y quedan muchas provincias sin adherirse a la ley nacional? No, la verdad que no, así que vamos a tener que festejar mucho cuando ustedes
terminen de tener el programa. Lo que sí hay que decir es que a nivel nacional nos está pasando algo muy triste, porque el programa nacional que estaba dentro del ministerio se desarmó completamente, se desarticuló. Y eso era fundamental, porque por esto que te contaba recién de los especialistas, era muy importante tener un referente por provincia, y que ese referente por provincia pudiera entrar en contacto con el Ministerio de Salud, con los genetistas, llevar ese registro, revisar los estudios genéticos que se podían hacer. Lamentablemente, todo lo que tenía que ver con federalización de la salud quedó un poco desarticulado, porque inclusive en relación a lo que era la DATSE antes, la gente que no tenía cobertura, había un representante de DATSE por provincia y más, había en total 35. Esas 35 oficinas fueron completamente desarmadas, desarticuladas. Entonces,